Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, estamos muy felices de seguir aquí compartiendo con todos ustedes de esta convención espectacular en su versión 21ª y completamente virtual. Un dato importante es que es tal vez la primera vez que se realiza en estos 52 años de historia de ACE UTP una convención completamente virtual para estar interconectados con todos y cada uno de los egresados que están a nivel mundial. Les cuento que nos han reportado sintonía de todas partes del mundo, de Argentina, de Ecuador, de Chile, de China, de Madrid, de Estados Unidos, de Perú, de todas partes, diciéndonos que están atentos, que nos están viendo, que siguen en contacto con la Universidad Tecnológica de Pereira y especialmente con todos sus egresados, con ustedes. Por eso es muy importante que continuemos ahorita con ese siguiente ciclo de conferencias que, como ustedes saben, tiene demasiado para enseñarlos. Esta vez alrededor de la actividad física, hoy domingo, un día muy agradable para hacer algo de ejercicio, algo de actividad física en familia, con amigos, con la pareja. Qué oportunidad tan valiosa para seguir en contacto y dinamizándonos hoy. Algo importante es que tenemos que seguir mencionando y seguir compartiendo con todos ustedes ese valor que le damos a los patrocinadores, a esos aliados comerciales que se han sumado hoy a esta convención. En ese sentido, agradecemos, por ejemplo, la participación de Acerbi, que como los hemos dicho durante esta convención se ha unido no solamente con el orden, con el aseo, sino también como un aliado comercial. Al Fabi UTP, que siempre ha sido constante con la asociación en diferentes actividades, también se han articulado a esta convención aliados comerciales como Idatacubo, también como Jefetic, como El Latín y otros aliados que en el transcurso de esta jornada estaremos mencionando porque todavía seguimos completamente agradecidos por su participación. Es así entonces como dentro de contados instantes nos conectaremos con una conferencia que es bastante práctica, que ojalá la podamos hacer en casa, ojalá la podamos hacer con nuestros amigos, con nuestros familiares, porque es muy importante que se pongan ropa cómoda, es muy importante que estén listos, que se pongan unos tenis y que acomoden la sala, que corran un poco los muebles, porque ya nos vamos a conectar con una clase de artes marciales mixtas musicalizadas. Bienvenido a la 21ª Convención de Egresados UTP Sin Fronteras 2020. Estás a punto de vivir una experiencia única, en un espacio diseñado para converger virtualmente, reencontrarnos desde la diversidad y unirnos a través de la cultura, la innovación, la tecnología. Y continuando entonces con este ciclo de charlas, pero esta vez más prácticas, más ejecutivas, más para hacer algo de actividad física, entrar en calor, les voy a contar cuáles son los que siguen a continuación, pero antes darle las gracias a esos conferencistas que iniciaron a las 2 de la tarde. Es el caso de El Retorno del Tren, una oportunidad para conocer a Colombia, a cargo del ingeniero Teófilo Galindo en el pabellón académico. También en el pabellón cultural tuvimos la conferencia a las 2 de la tarde, que inició a las 2, llamada Ciudad y Cultura, Agenda Cultural y Comunicaciones en tiempos de pandemia. Asimismo, también tenemos a esta fue una conferencia dictada por María Laura Hidárraga, Alejandro Patiño, Mauricio Gómez Osa y Ángela Molina, quienes articularon alrededor de la cultura en este pabellón. Tenemos entonces en el pabellón de egresados una conferencia también bastante interesante. Es el caso de un emprendimiento de EdTech, Education and Technology, para un egresado de la universidad para el mundo. Esta conferencia fue a cargo, o estuvo a cargo de Joanny Orozco, quien se destacó porque nos contó acerca de cómo está la tecnología y cómo los egresados se están articulando a estos nuevos tiempos de pandemia a través de la conexión virtual. Después, en el pabellón Salud y Vida, tuvimos un conversatorio, beneficios del juego en la preparación para la vida en el adulto. Esto es muy importante porque sabemos la importancia que tiene para nosotros seguir en contacto con el juego, sacar ese niño interior que todos tenemos. Estas fueron las conferencias que iniciaron con nosotros hoy a las 2 de la tarde. Después ya vamos ahorita para el segundo ciclo. Esta vez tendremos otros 4 conferencias que los invito ya para que nos conectemos de inmediato. Ya están listos nuestros conferencistas. Estas son todavía más dinámicas, son todavía más activas para que se pongan la ropa
cómoda, para que corran los muebles, para que acomoden y llamen a sus mamás, a sus hijos, a sus parejas, para que ya estén listos y desde ya empecemos con unas clases que son bastante activas. Vamos entonces a las 3 de la tarde a ingresar al pabellón académico para encontrarnos con la charla Cambio climático y global, calidad del aire local, Facultad de Ciencias de la Salud. En el pabellón cultural nos vamos a encontrar con el maestro Web Academy, una academia internacional para los directores de coro, artistas musicales y educadores a cargo de Juan David Zuleta en el pabellón cultural. Después, en el pabellón egresados, nos vamos a encontrar con experiencias de un egresado deportista de alto rendimiento y emprendedor, esta vez a cargo de Juan Sebastián Aguirre y también del señor Gamboa. Seguidamente vamos a entrar al pabellón Salud y Vida. Esta vez vamos a tener una clase, como se los dije hace un momento, clases marciales mixtas musicalizadas a cargo de la Secretaría de Salud, de Deportes, perdón, a cargo de la Secretaría de Deportes de Pereira. Vamos a compartir un poco de lo que significa este estilo de vida, hábitos saludables, estilos de vida saludables promovidos por la Alcaldía de Pereira a través de la Secretaría del Deporte. Y hoy tenemos a una persona que nos va a enseñar un poco de cómo podemos a través de las artes marciales mixtas musicalizadas aprender un poco de cómo concentrarnos, cómo impactar nuestra vida y de esta manera mejorar nuestros estilos de vida para tener una vida mucho más saludable. Entonces, conectados todos con este nuevo ciclo de conferencias, gracias por estar allí. Continuemos ahora con estas maravillosas charlas. Bienvenido a la 21ª Convención de Egresados UTP Sin Fronteras 2020. Estás a punto de vivir una experiencia única, en un espacio diseñado para converger virtualmente, reencontrarnos desde la diversidad y unirnos a través de la cultura, la innovación, la tecnología, el emprendimiento y la creatividad. Experimenta espacios virtuales como el ecosistema empresarial, el marketplace, zona social, juegos interactivos. Y no te pierdas todo lo que tenemos para ti en el espacio de souvenir virtual. Aprende también de conferencistas de talla nacional e internacional como Flavia dos Santos de Brasil, el exministro Mauricio Cárdenas, Fernando Valenzuela de México y mucho más. Disfruta la fiesta UTP al final de cada día con fiestas online de música tropical, retro y decembrina. Vive la UTP, trasciende fronteras y conecta ideas. Tu experiencia de vida es muy valiosa y queremos contar contigo. Únete a la red de egresados mentores. Invita Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario. Uno. Tiene cerrado el micrófono, Juliana. Juliana. Ok, buenas tardes para todos. Es un privilegio estar aquí desde el Grupo de Investigación de Gestión Ambiental Territorial. Mi compañera Caterina Arcila, administradora ambiental, Juliana Montoya, ingeniera ambiental. Pues agradecemos a los organizadores el espacio que nos han dado para poderles contar un poquitico lo que estamos haciendo desde la gestión de cambio climático en el departamento.
para poder hablarles un poco sobre el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático, que es el instrumento que recoge precisamente todo ese avance que hemos tenido en el departamento. Pues voy a iniciar contándoles un poco qué es el cambio climático. En el slide que están viendo en este momento, ven de manera resumida el concepto de cambio climático a partir de la Política Nacional de Cambio Climático. Pues la política define que el cambio climático es una variación del estado del clima que se puede identificar mediante medidas estadísticas, y esas medidas estadísticas precisamente lo que hacen es un poco identificar la diferencia del valor medio de esas variables en el clima, lo que nosotros esperamos que va a suceder en el territorio en el que estamos con esas variables y la diferencia que realmente se da. Entonces es un pronóstico, una estadística que se da sobre ese cambio en las variables. Precisamente esa medición se hace por largos periodos de tiempo, más de 30 años, y está asociada a fenómenos de niño y de niña. Esos eventos de niño y de niña, pues precisamente se dan por un aumento en la temperatura y una disminución en la precipitación. En este momento tenemos alerta por la ocurrencia de fenómeno de niña, muy probable que se consolide. Pero pues miremos un poco los impactos de esos fenómenos. Entonces, vemos para la seguridad alimentaria, aquí lo que quisimos traerles fue un poco unas noticias que se han dado para el departamento, como para identificar que no solamente nosotros desde la parte técnica, desde la investigación hemos identificado esos cambios, sino que precisamente se han evidenciado desde diferentes partes. Entonces, en términos de seguridad alimentaria, pues tenemos esa noticia donde nos muestran que el café, el aguacate, el plátano se han venido viendo afectados precisamente por un aumento en la precipitación o por heladas, y que le han cambiado pues a los productores esa forma o el tiempo en el que siembran. Siguiente, por favor. En términos de agua, de recurso hídrico, en esta dimensión, pues hemos tenido bastante afectación por desabastecimiento, sobre todo cuando hemos tenido presencia del fenómeno del Niño. Entonces, pues aquí tenemos una noticia de septiembre del 2015, en donde nos muestran que efectivamente hubo desabastecimiento, precisamente pues por el aumento de las temperaturas y seguramente también por el cuidado que tenemos de los cauces. Siguiente, por favor. En términos de la dimensión de infraestructura y de hábitat humano, pues podemos evidenciarlo en muchas partes. Vemos como las fuertes lluvias, sobre todo el aumento de la precipitación, ha venido afectando las viviendas, ha venido afectando los puentes, mucha de la infraestructura que tenemos en el departamento. Aquí podemos ver cómo nos está mostrando una alerta naranja precisamente por un aumento de lluvias. Siguiente, por favor. Bueno, en términos de enfermedades, podemos ver que hay varias enfermedades que están asociadas a esas variables del clima. Nosotros, no hay un estudio específico en este momento que nos muestre qué relación hay sobre los vectores, el comportamiento de los vectores, pues no para el departamento, no estoy hablando de un estudio específico para el departamento. Sin embargo, la Facultad de Salud de la universidad pues ha venido avanzando en algunos estudios al respecto, pero sí vemos cómo algunas enfermedades transmitidas por vectores también tienen cierta relación precisamente con el cambio en las variables climáticas, como algunos vectores se pueden reproducir más fácilmente y pueden ocasionar entonces este tipo de enfermedades, y aumentar dengue, aumentar malaria, aumentar chikungunya, y pues obviamente también vemos algunas enfermedades relacionadas con infecciones respiratorias agudas de acuerdo pues a los cambios que se tienen. Ya hablando en términos de la dimensión de biodiversidad, podemos ver que pues obviamente todos nuestros ecosistemas también se ven afectados por ese cambio en las variables en el clima. En Risaralda es muy común poder encontrar incendios de cobertura vegetal. Es uno de los aspectos que más tenemos que enfrentar, sobre todo cuando tenemos aumento en la temperatura. Sin embargo, los ecosistemas pues se ven afectados por ambos fenómenos, tanto por fenómeno del Niño, que es el aumento de la temperatura y la disminución de la precipitación, como por el fenómeno de la Niña, que es el aumento en la precipitación y la disminución en la temperatura.
Aquí van a ver unas imágenes, la fuente son redes sociales, seguramente ustedes no son ajenos a estas imágenes, seguramente les han llegado eh, bastantes de ellas, donde podemos evidenciar inundaciones, donde podemos evidenciar avenidas torrenciales, donde vemos cómo precisamente consecuencia del aumento de la precipitación vemos afectaciones como Jardines de la Villa, vemos las afectaciones en infraestructura, por ejemplo, como la granizada que tuvimos en Dos Quebradas, deslizamientos, bueno, aquí lo pueden evidenciar ustedes mejor en estas imágenes que precisamente nos muestran que el cambio climático y la variabilidad climática, sobre todo, pues son una realidad y están afectando nuestro departamento. Adicional a eso, pues no tenemos un panorama realmente muy alentador. El IDEAN nos muestra unos escenarios de cambio climático para Risaralda, pues este es un estudio que se hace para todo el país, pero pues nos dan el insumo por departamento. Para Risaralda, precisamente tenemos unos escenarios por 3 periodos, 2011, 2040, 2041, 2070 y 2071, 2100. Vemos que para 2011-2040 tenemos una variación en la temperatura de 0,8 grados centígrados y tenemos un cambio de precipitación de 18,26. Eso significa cambiar muchas de nuestras actividades en el departamento, o sea, realmente un cambio, por más mínimo que sea en temperatura, pues significa que tenemos que reajustar nuestras condiciones de vida en el departamento y sobre todo el tema de producción, o sea, aquí uno de las dimensiones más vulnerables precisamente es la seguridad alimentaria, nuestra forma de producir. Entonces, pues yéndonos ya más adelante al periodo 2071-2100, pues vemos que lo que se muestra según el estudio, según estos escenarios, es un cambio de 2,4 grados centígrados que sería bastantísimo y los cambios serían muy drásticos para nuestro departamento. Igual para precipitación. Siguiente, por favor. Quisimos traerles esta tablita. Esta tabla es un informe que nos presenta la Oficina Nacional de Administración Oceánica de Estados Unidos, donde nos muestra cómo ha sido la ocurrencia de los fenómenos de niño y niña durante varios años. Pues aquí esta tabla la muestra desde el 2008, el histórico está mucho más, pero aquí ustedes pueden ver en color azul cuando hemos tenido ocurrencia del fenómeno de la niña y en rojo pueden ver cuando hemos tenido ocurrencia del fenómeno del niño. Lo que está en gris es en temporada neutral, no tenemos pues ocurrencia de ninguno de los dos fenómenos, pero lo que queremos que ustedes evidencien aquí es que efectivamente los fenómenos son cada vez más largos y son cada vez más recurrentes y como les dije al principio, pues en este momento tenemos alerta por la ocurrencia de un fenómeno de la niña. La pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente sí estamos preparados. Esta es pues la gráfica que ustedes ven a continuación, es la probabilidad entonces de esa ocurrencia. Este es el último reporte de la NOAA. La NOAA nos está mostrando el 13 de agosto que tenemos una probabilidad de ocurrencia de la niña de más del 60%. Entonces, nuestra pregunta, o sea, un fenómeno como este, recordando que en el 2011 tuvimos uno bastante fuerte que trajo bastante complicación para el departamento, sobre todo en los municipios que estaban menos preparados para este tema. Bueno, teniendo en cuenta que el fenómeno está con nosotros, que realmente no tenemos que enfrentarlo, o sea, no es algo a lo que podamos simplemente imaginar que no existe, sino que realmente a todos nos toca, pues la tarea es empezar a gestionar esas medidas de adaptación y de mitigación desde el departamento para poder buscar una resiliencia mayor en el departamento. Entonces la gestión del cambio climático se refiere precisamente a un proceso coordinado para el diseño, implementación y evaluación de esas medidas, de unas acciones de mitigación que nos permita reducir esa vulnerabilidad. Y por supuesto también aprovechar algunas oportunidades que nos da el cambio climático como los mercados de carbón. Teniendo en cuenta entonces la importancia de la gestión de cambio climático, los voy a dejar con mi compañera Caterine para que les cuente un poco cómo ha sido entonces
cómo se ha gestado ese Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial, que recoge, por supuesto, todos los lineamientos nacionales y que nos permite un poco evidenciar más en el territorio cómo debemos implementar esas medidas de adaptación y mitigación. Caterina. Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, el Plan Integral de Cambio Climático para el Departamento de Risaralda tiene estos componentes: un diagnóstico climático territorial, un plan estratégico, un plan operativo y 4 estrategias para su implementación entre el año 2019 y 2032. Eso que ustedes ven aquí alrededor son los componentes a través de los cuales se desarrollaron estos temas en el Plan Departamental de Cambio Climático, de los cuales mi compañera les presentó sus manifestaciones en el territorio. Entonces, ¿qué tenemos en el diagnóstico climático territorial? El inventario de gases de efecto invernadero. Esto es información tomada de la tercera comunicación de cambio climático, donde para Risaralda lo que nos está diciendo es que las absorciones han sido mayores que las emisiones. Y los sectores que mayores emisiones generan en el departamento de Risaralda son el sector transporte y el sector forestal. Bueno, para el caso del riesgo climático es importante entender que aquí la amenaza está en función de los incrementos de temperatura de los cuales hacía alusión mi compañera y los incrementos de precipitación, y cómo estos incrementos de temperatura y precipitación inciden en la vulnerabilidad de los elementos que conforman estos componentes. La tercera comunicación de cambio climático nos señala que para el departamento de Risaralda es el recurso hídrico el que mayor riesgo climático presenta, seguido por la biodiversidad y la seguridad alimentaria. El componente programático. Entonces, tenemos 2 programas: el mejoramiento de las condiciones de regulación hídrica y el manejo y uso sostenible del recurso hídrico. ¿Qué se busca con este componente? Es disminuir la vulnerabilidad del recurso hídrico, de esa disponibilidad de agua para el departamento en el tiempo. Entonces, todos estos proyectos que están aquí buscan es disminuir esa vulnerabilidad y garantizar la provisión de agua en el tiempo. Para el caso del programa y los proyectos relacionados con seguridad alimentaria y sistemas productivos, lo que se busca es aumentar la resiliencia de los diferentes sectores productivos, generar y aprovechar nuevas oportunidades económicas asociadas a los desarrollos o los cambios tecnológicos que son necesarios para incrementar la eficiencia energética y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y finalmente, considera que, desde el Plan Departamental de Cambio Climático se aborda desde las 3 subregiones el tema referente a la seguridad alimentaria, que desde las dimensiones de cambio climático propuestas por la tercera comunicación, esta seguridad alimentaria se debe entender como una diversidad de productos. En tanto, esta diversidad de productos ayuda a disminuir esa vulnerabilidad. Biodiversidad. ¿Qué se busca con la biodiversidad? Este es uno de esos componentes que permite aportar tanto a la adaptación como a la mitigación. ¿Por qué? Porque este aporta tanto a los temas de captura de gases de efecto invernadero en la medida que se reduzca el cambio del uso del suelo, la pérdida de bosques, se reduce también la pérdida de carbono, y también esto también ayuda a, cuando se tiene todo el tema de unas coberturas boscosas asociadas al recurso hídrico, ayuda a todo lo relacionado con la conservación del recurso hídrico, su capacidad de regulación hídrica, a la vez que garantiza o facilita esa pervivencia de las especies en el tiempo. Salud. La salud es uno de estos componentes que solo contiene
programas y proyectos relacionados con adaptación. ¿Qué busca la salud? ¿Qué se busca desde la salud en el plan departamental de cambio climático? Es disminuir la vulnerabilidad de la población a las afectaciones como cáncer de piel, estrés y también a lo que mi compañera explicaba relacionado con vectores como el Aedes aegypti, que es el dengue. Entonces, ¿cómo así? Los cambios de temperatura y los cambios de precipitación inciden directamente en los patrones de distribución de estos vectores, que probablemente podría llevarnos a que estos vectores se amplíen en el área, en el subárea geográfica, lo cual podría aumentar la vulnerabilidad de más personas frente a estos vectores. El hábitat humano y la infraestructura. Este es uno de esos programas que dentro del Plan Departamental de Cambio Climático, como ustedes pueden ver aquí en pantalla, tiene directamente relación con programas y proyectos relacionados con adaptación, como es el programa de gestión del riesgo de desastres en los sistemas habitacionales e infraestructurales, la construcción sostenible para la adaptación al cambio climático, en tanto la construcción sostenible permite tanto mitigar cuando se hacen construcciones ecoeficientes, mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también generar, dependiendo de dónde se ubique, mientras se cumpla con ubicar las viviendas en zonas aptas para ello, disminuir la vulnerabilidad de estas a verse afectadas ante la ocurrencia de eventos climáticos extremos. Las tecnologías desarrolladas en torno a los sistemas de infraestructura que estén orientadas a ahorrar el agua, a hacer un uso eficiente de la energía, todo lo relacionado con la movilidad eléctrica y el mejoramiento también pues de la red vial del departamento, y la gestión de residuos sólidos. Esta, por ejemplo, solamente tiene proyectos relacionados con mitigación, en tanto los residuos sólidos, los vertimientos, pues están directamente relacionados con emisiones de metano, que es uno de los gases de efecto invernadero. Bueno, y estas son las 4 estrategias que contiene el Plan Departamental de Cambio Climático, que buscan, desde cada una de ellas, lo que se busca es operativizar cada uno de esos programas y proyectos que están planteados en el Plan Departamental de Cambio Climático. Entonces tenemos la estrategia de articulación de actores y coordinación interinstitucional, la de educación, comunicación y sensibilización, la de monitoreo, reporte y verificación, y la estrategia de financiamiento. Bueno, y finalmente, aquí tenemos lo que se ha venido haciendo en el departamento en estos últimos años, y es, el departamento cuenta con unas orientaciones de cambio climático para que se pueda incluir todo lo relacionado con el Plan Departamental de Cambio Climático en los planes de desarrollo, y tuvimos la fortuna de que este primer semestre ha sido toda la formulación de los planes de desarrollo a nivel municipal y departamental. Se tiene también una hoja de ruta para la incorporación de la variabilidad y cambio climático en los planes municipales de gestión del riesgo de desastres. Y finalmente se tiene una ordenanza que se sancionó, que está orientada a promover a que funcione el Consejo Departamental de Gestión para el Cambio Climático. Uno de los retos que tiene el cambio climático es que debe articular y armonizar diferentes actores públicos, privados, comunitarios, pero también diferentes instrumentos que existen para la gestión del cambio climático. Y también se ha venido desarrollando otro proceso orientado a identificar en el departamento cuáles son esos proyectos, cuáles son esos actores que vienen desarrollando diferentes actividades que aportan a la gestión del cambio climático. Muchísimas gracias. A continuación, le doy la palabra a mi compañero Jorge Augusto. Gracias. Y ya tengo que compartir ahí. Sí, señor. Ya dejo yo de compartir.
¿Listo? Ok, gracias. ¿Están viendo ahí? Sí, señor. Bueno, para continuar con el tema, pues el tema que me corresponde a mí es el tema de calidad del aire, pero ya desde una visión local. Cambio climático es un tema global. Digamos que en la Universidad Tecnológica hemos trabajado con el Grupo de Investigación en Producción Más Limpia y el Centro Regional de Producción Más Limpia, el tema que tiene que ver con calidad del aire. Los costos en el país por contaminación atmosférica ascienden más o menos a 12.3 billones de pesos al año, equivalente al 1.5 del Producto Interno Bruto, datos de Dirección Nacional de Planeación en el 2018, pero reportados en el 2015. Las emisiones de los vehículos hoy en día aportan aproximadamente el 80% de la problemática, lo que no sucedía hace 10 años. El desarrollo de las acciones propuestas por el COMPES 3943 tendrán una inversión en los próximos 10 años de 16.667 millones de pesos aproximadamente. ¿Cuáles son las enfermedades ocasionadas por contaminación atmosférica? Pues las más comunes son el asma y la neumonía, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de pulmón y una enfermedad muy común en los niños que es la infección respiratoria aguda, denominada IRA. Se calcula que en el mundo son 7 millones de personas mueren por causa de la contaminación al aire, datos de la OMS 2018. En Colombia, 8.000 muertes por cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares en personas mayores de 44 años. COMPES 3943 del 2018. En Colombia, 10.000 personas al año mueren por causa de contaminación atmosférica, según datos de Minambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2020. Esta es una información para mostrar a ustedes que el tema de enfermedades pulmonares y obstructivas crónicas están de segundo lugar después del infarto agudo al miocardio. O sea, es más o menos el 7% de la mortalidad, datos del DANE 2014, en donde se evidencia que cada vez es mucho más fuerte las enfermedades por esa incidencia, por esa razón del tema de la contaminación atmosférica. Bueno, mencionemos ahorita lo que es la política de prevención y control de la contaminación del aire. Este es un documento expedido por el Ministerio de Ambiente, cuyo objetivo es impulsar la gestión de calidad del aire en el corto, mediano y largo plazo, con el fin de alcanzar unos niveles óptimos de calidad de aire adecuados para proteger la salud y el bienestar humano en el marco del desarrollo sostenible. Yo quiero llamar la atención porque hasta hace alrededor de unos 5 años, inclusive en nuestra universidad, en la Facultad de Ciencias Ambientales, en la Autoridad Ambiental, no se le daba tanta trascendencia al tema de contaminación del aire. Hoy por hoy, con el tema del COVID y con el tema, porque el tema del COVID es un virus y bacterias que están en el ambiente, hacen parte de la problemática del aire. Hoy por hoy, con todo el tema del parque automotor vehicular, se ha desarrollado una cantidad de problemáticas alrededor del tema que amerita que se le preste más atención al tema de calidad del aire. La política de prevención y control de contaminación tiene unos diagnósticos de evaluación, unos desarrollos normativos y unas herramientas para desarrollar esa gestión. En esa parte de diagnóstico y evaluación, estudios de contaminación al aire, bienestar para la salud, inventario de emisiones, sistemas de vigilancia de calidad del aire, son las estaciones de calidad del aire de vigilancia que tiene la autoridad ambiental, que tiene la CARDER, que son 5, y se han hecho estudios, pero menos cantidad, el tema de los modelos de dispersión del tema de calidad del aire. Desarrollos normativos. Entonces, fundamentalmente, la calidad del aire se enfoca hacia fuentes fijas y fuentes móviles. Fuentes fijas
son las industrias. Fuentes móviles son todo el parque automotor. Entonces les comentaba que el 80% de la problemática está en el parque automotor y el 20% en las fuentes fijas. Hay otros problemas que tienen que ver con el tema de aire, como es el ruido, el tema del manejo de los olores y las ondas electromagnéticas que cada vez por el tema de los celulares adquieren mayor trascendencia. Y para ello se utilizan algunas herramientas en el departamento y en la universidad para ver de qué forma hacemos unas mesas de calidad del aire, unas mesas sectoriales, unos acuerdos internos. Todavía no hay un tema de incentivos para disminuir el tema de la contaminación atmosférica y unos programas en el próximo plan de gestión ambiental hasta el 2039. Bueno, en temas de una cosa, ahora ya es temas de política de mejoramiento para la calidad del aire. En el 2018 el gobierno nacional sacó el COMPES 3943 para reducir la concentración de contaminantes en el aire que afecten la salud y el medio ambiente y involucró a 5 ministerios. Para ello hay un marco conceptual, un diagnóstico y también una definición de lo que es la política. El marco conceptual se enfoca al tema de las fuentes móviles, fuentes fijas y una estrategia de prevención de lo que es la reducción y control de contaminación. Y para el tema del diagnóstico hay unas emisiones contaminantes, una gestión del riesgo y unas directrices nacionales que están amparadas en esta ley. Y definición de la política como tal, se dice que se debe tener un plan de acción, unas metas concretas y un seguimiento a ese plan, lógicamente amarrado a todas las políticas que tienen que ver con cambio climático y con el tema de contaminaciones atmosféricas. La normatividad más relevante para este tema es la resolución 2254 del 2017, norma de calidad del aire ambiente, la resolución 627 del 2006, norma de emisión de ruido y ruido ambiental, y el decreto único reglamentario 1076 del 2015, que reemplazó el 948 del 2008, que tiene que ver con la parte del sector ambiente y desarrollo sostenible. Bueno, estas son las estaciones que hay en Risaralda. Yo quiero mencionar, hay 5 estaciones, de las cuales en Pereira hay 2, una está en Dos Quebradas, otra está en Santa Rosa y por último la de la Virginia. La estación, entonces, estas son las 5 estaciones y cada estación pues tiene una intensidad, unas que están funcionando permanentemente, otras que no funcionan permanentemente, funcionan en forma indirecta con unos equipos que tiene la CARDER que va y hace el respectivo monitoreo. Estación digamos que las 2 estaciones principales están en Pereira. Una está ubicada en la CARDER, en la Avenida de las Américas, en la carrera, la calle 46 con 40, donde tienen, digamos que es un sistema de vigilancia y control tipo 2, donde se analizan todo lo que son contaminantes, material particulado 10 microgramos por metro cúbico, los dióxidos de nitrógeno y los dióxidos de azufre. La otra está ubicada en el hospital, que es la estación centro tradicional, carrera cuarta, calle 25, en el hospital. Esta también es una tipo 2, pero esta evalúa lo que es el PM10 y el TSP, que son las partículas sólidas totales en el ambiente. La estación aquí, la que ustedes miran en el centro, es la de Balalaika, que es el centro comercial diagonal a Postobón en Dos Quebradas, en la avenida del Ferrocarril. Esta es una estación tipo 2 que, digamos, monitorea contaminantes PM10, lo que son los TSP, que son partículas sólidas totales, los dióxidos de nitrógeno y los dióxidos de azufre. Y está las estaciones de Santa Rosa, que es una estación tipo 1, que no es permanente, sino que se le hace un monitoreo mensual o cada 2 meses, que solamente maneja el PM10, material particulado 10 micras. Y el de la Virginia, que monitorea el PM10
y las partículas sólidas totales. El DANE publicó una información donde aquí muestra las diferentes ciudades. Sobre la línea de abajo, la 15, ustedes alcanzan a ver a Pereira. Pereira está por debajo de esa línea. Si pueden ver acá más o menos, ¿sí? Pereira está más o menos con 14 microgramos por metro cúbico, o sea que digamos que la norma nacional habla de 25 microgramos y nosotros estamos por debajo, pero estos datos son del 2018. Ya en el 2019 se incrementó, digamos, en una forma exponencial, pero disminuyó en el 2020 con el tema del COVID-19 a un valor de 4.6 microgramos por metro cúbico cuando se suspendió toda la actividad vehicular en Pereira. Entonces, estos son los datos de Pereira, 14 microgramos por metro cúbico. La norma nacional en el 2017 se habla de 25, pero al 2030 se dice que la norma va a estar en 15 microgramos, o sea que va a ser mucho más exigente para el cumplimiento de estos estándares. Y los valores fijados por la OMS son de 10 microgramos por metro cúbico como tal. También quiero mencionarles el Laboratorio de Calidad de Aire de la Universidad Tecnológica. Fue creado este año por resolución de rectoría. El laboratorio tiene como meta a corto plazo realizar medición de emisiones de material particulado de 2.5 microgramos, que son las que causan enfermedades, de material particulado 10 microgramos, mediciones isocinéticas para medir los dióxidos de carbono, monóxido, O3, hidrocarburos y algunos otros componentes. El laboratorio pues está conformado, estoy yo como director del laboratorio, tenemos un auxiliar para el laboratorio que se llama Alicia Johanna, un jefe técnico de laboratorio que es un ingeniero químico que llama Andrés Prieto, un líder administrativo que es Cristian Morales, que es un ingeniero industrial que se encarga de toda la parte estadística y monitoreo, y unos analistas de laboratorio, un químico industrial, Mateo Echeverry, y un administrador ambiental en la parte de asistente administrativa que llama Laura Cristina Noreña. Quiero también mencionar con el tema de gases de efecto invernadero lo que viene realizando el grupo de investigación con la creación del Centro de Recuperación y Regeneración de Gases Refrigerantes Eje Cafetero, una alianza entre la empresa Dos Quebradas, CEI Metales, La Unión y la UTP, donde se creó este centro para la recuperación de esos gases refrigerantes. Fue inaugurado en el 2016 y digamos que el impacto es muy importante en términos de toneladas de CO2 equivalente, porque por cada kilito de R22 que se recupere, son más o menos 1.810 en caso de R22 de CO2 equivalente, y en el caso del 134A, que es el R13, sería más o menos de 1.430 kilogramos por cada kilo de gas refrigerante que se recupera. En el 2017 se almacenaron en total 5.100 kilogramos. De esos 5.100 se regeneraron 2.100 de R22, que esos 2.100 kilogramos de R22 equivalen a 3.800 toneladas de CO2. Mire el impacto tan grande que generan esos gases refrigerantes. Y el R124A es de 1.930 toneladas de CO2 equivalente. O sea, en el 2017 recuperamos en total de toneladas de CO2 equivalente con los gases refrigerantes 5.731.5 toneladas. Ahora, estos datos son del 2019, generados en el 2020 por CEI Metales. Nos suministraron esta información. Voy a dar simplemente los resultados totales. En total, digamos que en toneladas de CO2 equivalente se han recuperado, no regenerado porque no se han regenerado todavía, en total 3.535 toneladas de CO2 equivalente representados en el R134 de 1.001 toneladas y en el R22 de 2.000
534. Bueno, conclusiones. En términos, digamos que las acciones y recomendaciones para el Ministerio de Transporte para que nos ayuden a disminuir este tema del impacto global es, primero, fomentar los procesos de desintegración del parque automotor altamente contaminante, autos y vehículos que ya están viejos. Segundo, promover el desarrollo de mecanismos que desincentiven el uso de vehículos contaminantes. Tercero, revisar los procedimientos actuales en los centros de diagnóstico automotor e implementar estrategias para eliminar la evasión de la revisión técnico-mecánica que es muy usual en los usuarios. Para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hay algunas recomendaciones. Implementar una estrategia para aumentar la introducción de tecnologías de vehículos cero y baja emisiones, o sea, todos los que son vehículos eléctricos a gas natural y los que llaman híbridos. Promover la implementación de portafolio de mejoras técnicas disponibles para las prácticas ambientales orientados a implementar procesos sostenibles en la industria y mejorar la generación de información sobre las emisiones de contaminación y el estado de la calidad de aire del país para verificar la efectividad de las medidas a implementar en este sentido. Además, el Ministerio también debe desarrollar planes de prevención, reducción y control de la contaminación del aire y gestión del riesgo ante los episodios críticos de contaminación de aire que vive la ciudad. Adoptar tasas retributivas que todavía no han funcionado para el tema de aire por emisiones de aire. Fomentar la participación ciudadana en el diseño e implementación de estrategias para la prevención, reducción y control de la contaminación. Para el Ministerio de Salud, esas son las recomendaciones. Estimar los efectos en la salud por contaminación del aire, orientar las investigaciones que promuevan sobre efectos de la salud asociadas a la contaminación del aire, apoyar la formulación de lineamientos nacionales que faciliten la incorporación de las áreas de alta contaminación del aire con modelos de ordenamiento y ocupación del territorio y apoyar la formulación de lineamientos nacionales para la gestión del riesgo como tal. Para el Ministerio de Minas, promover los combustibles que utilicen menos azufre y rehabilite el uso de del uso de motores de mejores estándares de emisiones, como los que se usan en Europa, el Euro 6 en diésel y el Euro 6 a gasolina. Establecer un programa para el aseguramiento de la calidad de los combustibles, porque es lo peor que tenemos nosotros. No podemos tener un aire limpio si nuestro combustible que vende Ecopetrol es el más malo de muchos países de Latinoamérica. Y por último, para las autoridades ambientales, en este caso CARDER y las entidades territoriales, formulación e implementación de planes de prevención, reducción y control de la contaminación del aire, en los que prioricen medidas de renovación del parque automotor y su reemplazo por tecnologías cero y bajas emisiones, apoyar el diseño e implementación de planes para la atención de episodios críticos de contaminación del aire, incorporar modelos de ordenamiento y ocupación del territorio como tal, la clasificación de las áreas en función de los niveles de contaminación y, por último, instrumentos económicos que incentiven la reducción y control de las emisiones como tal. Bueno, con esto doy por finalizada mi charla con el tema de calidad de aire. ¿Aló? Ok. Bien pueda Caterine, si quiere despedirse, o bueno, yo pues sinceramente doy las gracias a la Convención de Egresados, a la Junta Directiva de Egresados por invitarnos a presentar un tema de mucha actualidad que tiene que ver con la parte de contaminación atmosférica. Lógicamente, desde la universidad ya estamos haciendo los respectivos acciones pertinentes para tratar de
digamos que en cierta forma recuperar esa deuda que nosotros tenemos con el tema de aire para mejorar el ambiente y para disminuir el impacto ambiental. Por otro lado, es muy importante mencionar que con el tema COVID-19, el tema de aire pues va a adquirir una relevancia enorme porque hoy por hoy investigaciones muy profundas que han hecho los japoneses como tal, parece que este virus permanece en el aire suspendido entre 8 a 12 horas, entonces necesariamente hay que utilizar gafas y hay que utilizar tapabocas para evitar este proceso de contaminación con el aire, y es un tema de cultura ciudadana que nosotros también como laboratorio de calidad de aire debemos abordar hacia el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En nombre del Grupo de Gestión Ambiental Territorial de la Universidad Tecnológica de Pereira, a la convención por habernos abierto este espacio para contarles en qué hemos venido trabajando, que es todo lo relacionado con la gestión del cambio climático. Muchísimas gracias. Por mi parte también les doy el agradecimiento por este espacio. Es importante pues para nosotros dar a conocer lo que venimos avanzando, y precisamente como lo decía el profesor Jorge, pues efectivamente el cambio climático y el COVID pues nos da una muestra precisamente de toda esta globalización y de la resiliencia que tenemos que tener para enfrentar problemáticas de este tipo. Entonces, pues estamos desde las instituciones muy abiertos a trabajar de la mano, a trabajar coordinadamente y obviamente suministrar la información que ustedes requieran para que este trabajo sea articulado. Muchas gracias.